laico en el ministerio. Pues, Ángel Quirés, él va a tener la palabra de Dios con nosotros. El tiempo que resta es para él con nosotros. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa de oración para presentar un tema que espero, Señor, que seas tú quien lo prediques, porque no soy más que una vasija. Permite, Señor, que cada uno de los hermanos y hermanas puedan entenderlos y ellos puedan entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, primero quiero decirles que mi trabajo en la iglesia es en la cárcel de Rafael. Ahí tengo 8 años predicándole a los hermanos que están allí, hombres secuestrados por Satanás. Y digo secuestrados porque esos hombres en su mayoría cometieron un delito impulsado por el diablo. Nadie quiere caer preso, nadie quiere matar, nadie quiere cometer delitos. Pero Satanás es nuestro adversario y cada día está persiguiéndonos para llevarnos al abismo. Y estar allí con esos hombres es una gran experiencia, hermanos. Hombres que han perdido la fe, pero que cuando nosotros vamos y le llevamos palabra de vida, ellos allí reaccionan. Hemos bautizado 43 presos allí. El Señor está haciendo una obra poderosa. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia que se hace respetar en ese centro. Nosotros allí como encargados de esa obra ministerial, hay mucho respeto hacia nosotros de parte de las autoridades de Rafael. Les puedo decir que cuando nosotros vamos a Rafael, los hermanos a veces ni siquiera quieren revisarnos lo que llevamos, porque conseguimos un permiso especial para usar nuestro equipo audiovisual y el equipo de sonido, que no se permitía. Pero ya nos permite llevar eso allí y llevarle muchos mensajes también a través del audiovisual. Y eso se consiguió porque ellos se dieron cuenta de que la iglesia adventista es una escuela. Nosotros no somos una iglesia común. Somos la escuela de los profetas. Nosotros somos la continuidad de los profetas. Esta iglesia la levantó el Señor para proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis capítulo 14. Nosotros tenemos una encomienda especial. No somos un pueblo cualquiera. Somos un pueblo llamado a proclamar este mensaje a voz llena, a pulmón lleno. No estamos dentro del montón, porque no me considero uno de ellos. Yo sé que el Señor tiene grandes planes con nosotros. Y es de llevarnos ¿a dónde? ¿A dónde? Al cielo. El tema que le vamos a presentar hoy se titula Un evangelio secuestrado. Un evangelio secuestrado. Vamos a ver dónde comenzó el secuestro de la palabra de Dios. ¿Dónde se originó? ¿Alguien me puede decir dónde se originó el primer secuestro? ¿Dónde sucedió? ¿Alguien me lo puede decir? En el cielo. Ahí fue. ¿Por qué? La tercera parte de los ángeles fueron engañados. Los secuestradores engañan, ¿sí o no? ¿Quién secuestró primero la palabra de Dios, el mensaje de Dios? Fue Satanás. ¿Y dónde lo hizo? En el cielo. Porque no vino solo. Él dijo, solo no me voy.
decimos, aunque sea en las uñas me lo llevo. ¿Sí o no? Entonces, ahí comienza el secuestro. Ahí comenzó la obra maligna de Lucifer, que luego se convierte en Satanás, el diablo, el adversario de Dios. Y tenemos nosotros que descifrar ese personaje y tenemos que quitarle la máscara para que el mundo pueda despertar, porque él trabaja también durmiéndonos. Esa es su técnica ideal, dormirnos. Un soldado que duerme perdió la batalla. Se fue el fusil y se fue el soldado también de camino. Entonces ahí comienza el primer secuestro. Luego, cuando el Señor arroja a Satanás a la tierra con sus ángeles, Dios comienza una nueva creación. Crea un mundo nuevo, lo estabiliza, crea todo el entorno medioambiental para que el hombre pueda vivir. Porque la tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía en las aguas. Pero sucede que Dios entonces crea todo nuevo y el sexto día, ¿qué creó? ¿A quién? Al hombre, para que habitara ¿dónde? En el planeta. Pero Dios estabilizó todo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿quién estaba antes que el hombre fuera creado aquí? ¿Quién estaba? ¿Quién? Satanás. Y él fue lanzado del cielo a la tierra. Es decir, él tenía ya aquí un ejército en la tierra y estaba apertrechado para combatir lo que fuera, porque se convirtió en el enemigo de Dios. Entonces vemos que Dios crea al hombre y a la mujer, no dos hombres, no creó dos mujeres, porque tenemos que estar claro que el matrimonio lo establece Dios en el Edén, y que hoy estamos viendo una sociedad que está altamente pervertida. ¿Y por qué? Porque han cambiado la fórmula. Hombre y mujer serán lo que poblarán la tierra, pero Satanás invierte los papeles. Síntomas, dolores de que la venida de Cristo está a la puerta. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de ¿quién? Del hombre. Entonces, aquí vemos que Satanás está en la tierra. Dios crea a Adán y a Eva, le da una orden y le dice: ustedes serán los dueños de lo que he creado, ustedes son mis hijos. ¿Era Satanás o Lucifer hijo de Dios? Sí, fue creado por él. Pero luego que fue lanzado del cielo a la tierra, ¿ya era hijo de Dios? No. Ahora, ¿quiénes eran hijos de Dios? Adán y Eva, ¿verdad? Porque Dios los creó y le dijo: todo es de ustedes. Pero Satanás no duerme. ¿Y qué hizo el diablo? Tentó ¿a quién? A Eva. El Satanás siempre está buscando el lado débil. Le decimos a la mujer el sexo débil, pero no es débil, también es fuerte, igual que nosotros. Fue hecho a la medida en lo que el hombre fue hecho también, con la misma materia, con el polvo de la tierra. Fue creada igual que el hombre. Entonces vemos que el diablo dice: entonces ahora tenemos nuevos dueños de la tierra. Eso no es así. Yo soy el dueño de esto. Jesús dijo: Satanás es el príncipe de este mundo y tenemos que creerle a él. Él lo dijo y es así. Entonces hace que Adán y Eva pequen, coman del árbol prohibido y violen los 10 mandamientos.
Pues la gente dice, ¿y de qué era el fruto? ¿Qué tipo de fruto era? Y yo le digo, no, la Biblia no especifica qué tipo de fruto, ni es manzana, ni es uva, ni es pera. No dice el tipo de fruto, dice que comieron del árbol del bien y del mal, y punto. Pero en ese árbol estaban los 10 mandamientos. La ley de Dios estaba en ese árbol. ¿De quién era el árbol cuando Dios le dijo que no lo tocara? De Dios. ¿Y qué hizo Eva? Lo codició. ¿Cuál es ese mandamiento? No es el 10, el 10º. No codiciarás nada de tu prójimo. Con uno que se viole, se fueron los 10. ¿Y cuál fue el mandamiento que el diablo violó en el cielo? El 10º. ¿Codició el trono de quién? De Dios. Se lo llevó los 10. Entonces, vemos que ya cuando Adán y Eva pecan, violan el 10º mandamiento, violan la ley de Dios. Entonces, ¿de quién es el planeta? ¿De quién es el planeta? El planeta pasa a manos de Satanás. ¿Por qué? Ellos no cumplieron con Dios, desobedecieron. ¿A dónde lo llevó Dios a ellos? ¿De dónde lo sacó? De su propiedad. El huerto era de quién, de Adán y Eva, sí, pero de propiedad de Dios, porque Dios lo dijo: administralo, trabájalo, haz la obra en él, manténlo. Pero no era que Adán era dueño, no era dueño del Edén, sino administrador. Pero como falló, Dios lo sacó a los dos del huerto del Edén. Entonces se quedaron con quién afuera. ¿Quién estaba afuera? Satanás estaba esperándolo allá afuera, porque ya ellos eran víctimas de él y ya estaban secuestrados. De ahí en adelante, y sigue Satanás imponiendo su maldad, y de ahí en adelante sigue corriendo toda la historia del pueblo de Israel a partir de Abraham. Pero Abraham también estaba cautivo en Ur de los Caldeos, y Dios lo llamó para que saliera, porque Dios sabía que donde él estaba había mucho secuestro y mucha idolatría, y Dios sacó a Abraham de ahí. ¿Para qué? Para formar un ¿qué? Un pueblo. Pero sigue el evangelio secuestrado, ¿sí o no? Sigue secuestrado el evangelio, o sea, no se ha zafado, porque Dios hizo una promesa a través de Abraham, ¿verdad? Que a través de Abraham serían benditas todas las naciones, y de su descendencia, que es Isaac. Entonces vemos que el evangelio sigue secuestrado. Luego viene la familia de Jacob. El evangelio sigue secuestrado, ¿sí o no? ¿Eran buenos los hijos de Jacob? ¿Cómo llegó José a Egipto? ¿Por medio de un qué? De un secuestro. ¿Quiénes secuestraron a José? Los hermanos, y no lo vendieron. Y llegó secuestrado a Egipto José, ¿sí o no? Entonces, sigue el evangelio secuestrado. Sigue el diablo manillando y gobernando. La familia de Jacob fue invitada por José a vivir en Egipto. ¿Y qué pasó después? Quedaron como, por 400 años quedaron como secuestrados. Tiene el Señor entonces que obrar a través de quién? De Moisés.
Moisés es un tipo de Cristo. Moisés es una simbología de Cristo que viene a rescatar una iglesia, a unos hermanos que han sido secuestrados por Satanás por 400 años en Egipto. ¿Y quién estaba allí en Egipto gobernando? El gran dragón. ¿Y quién es el dragón en la Biblia? Satanás, el mismo diablo. A través de Faraón está él gobernando y él secuestra todo ese pueblo. Y cuando Moisés lo visita le dice que quién es su Dios, que no lo conoce. ¿Quién es tu Dios? Yo no conozco a Dios. El diablo le está diciendo que no conoce a Dios y yo le pregunto, ¿quién lo creó a él? Y le está diciendo, no lo conozco, no sé quién es, no me interesa. Y este pueblo es mío y lo voy a dejar aquí. Entonces, de ahí viene que la lucha de Dios es personal. Moisés como instrumento y Aarón. Pero la lucha es personal entre Cristo y Satanás. ¿Sí o no? Allí el instrumento de Moisés solamente era para que los israelitas y los egipcios miraran cuál es el poder de Dios. Por eso los israelitas no movieron nada, porque Dios dijo, yo voy a pelear tu batalla. Y él todavía la pelea, por usted y por mí. Dios no se cansa, Dios está ahí como el mejor de los soldados. Entonces vemos que Moisés, a través de los milagros que el Señor hizo, logra que el pueblo salga de Egipto, lo pasa por el Mar Rojo, salen, pero no llegan todos a Canaán, porque el diablo se encargó de secuestrarlos en el desierto y de destruirlo con calumnias, críticas y chismes, con tres cosas muy fuertes. Por eso perecieron ellos en el desierto, porque todas las cosas que ellos criticaban, estaban criticando ¿a quién? A Dios. Y Moisés le dijo en una, no me están criticando a mí, sino a Jehová. Entonces vemos que de ahí en adelante el pueblo de Dios, un pequeño remanente, a través de Josué, llega a Canaán. Un pequeño remanente, los nietos, los bisnietos, fue que llegaron. ¿Todavía sigue secuestrado el evangelio? ¿Sí o no? Pero hay una promesa. ¿Quién tenía que venir? Cristo Jesús, enviado por su Padre a rescatar a su pueblo, a su remanente. Y Cristo tiene que venir a través del vientre de una mujer llamada María como instrumento para que entonces Él pueda tomar la forma humana. Tiene que humanizarse, tiene que ser un hombre como lo fue Moisés, un hombre para podernos rescatar del pecado y de las manos del diablo. Y vemos entonces que Cristo tiene que hacerse hombre. Y vámonos al capítulo 3 del libro de Mateo para ver cómo comienza el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que hacer un ministerio? ¿Cuál es la razón de que Jesús haga un ministerio personal? ¿Por qué? Hay un problema. Jesús tiene que venir Él mismo personalmente a hacer un ministerio. Porque en los tiempos de Jesús el evangelio estaba como. ¿Cómo estaba el evangelio en los tiempos de Jesús? Secuestrado.
¿Y qué tiene que hacer Jesús? Participar con ellos, con los secuestradores, o enfrentar. Una de las dos. O aliarse a ellos o enfrentarlos. ¿Cuál de los dos? Enfrentarlos, ¿sí o no? Porque vino a ¿qué? A rescatarnos. Entonces leemos en el capítulo 3, verso 13. Vamos a ver qué es lo que hizo Jesús para poderle dar inicio a su ministerio. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consistió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Atención, subió del agua. ¿Qué tuvo que hacer primero Jesús para poder subir del agua? Le echaron agua con una cantarita. Le echaron un chin de agua por la mollerita a Jesús. Y lo bautizaron bebé. Un bebecito, de que hay que llevarlo, porque si no se va a quedar moro. Ni loco, si debe decirle, esas son de las mentiras que por siglos nos siguen enseñando. Y nosotros seguimos de payasos quedándonos callados. Cuando hay cosas que hay que denunciarlas, que no están en la Biblia, que el Señor no la enseña, que son incorrectas, pero los secuestradores hacen lo que les da la gana. Y nosotros callamos. No, mis hermanos, somos la escuela de los profetas. Los profetas vinieron a dar un mensaje y a morir por ese mensaje. Este es un evangelio de guerra. Usted es un soldado que si usted no está dispuesto a batallar, va a morir fuera de la gracia de Dios si no está dispuesto a defender este evangelio. Entonces, aquí dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió y Jesús vio el Espíritu Santo de Dios que descendía del cielo como paloma y venía sobre él. Y oigan esto: y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado. ¿Quién está dando la aprobación? ¿Aprobando el ministerio de quién? De Cristo Jesús. Un ministerio que va a comenzar a combatir. Un ministerio que viene a enfrentar a los secuestradores. Un ministerio que viene a quitarle la máscara al diablo con muchos disfraces, con muchos trajes, con mucha pompa. Él viene a quitarle los trajes, a desnudarlo con la palabra. Él viene a enfrentarse con Satanás directamente y sus secuestradores, porque el diablo tiene su grupo. Entonces, vamos a leer ahora, después de eso, a dónde fue llevado Jesús. A Jesús el Señor lo soltó o lo entrenó. Dios nos entrena a nosotros también. Y Dios nos está entrenando ahora. Y nos sigue entrenando. Porque si hay una iglesia que tiene material para entrenarse, se llama la iglesia adventista. Es la única iglesia que tiene el don profético. Búsqueme una que lo tenga. Solo la iglesia adventista. Nosotros tenemos todo el pertrecho de guerra para pelear contra el enemigo. Dios nos dio herramienta para eso. No estamos solos, mis hermanos. Dios está con nosotros y su ejército celestial está aquí ahora. Y también el comandante. ¿Quién es el comandante? El Espíritu Santo. Él dijo que dejaría a otro como yo, el Consolador. Aquí está el Espíritu Santo con su ejército para que proclamemos este mensaje. Caiga quien caiga, no importa.
Dios no tiene estatus, ni tiene cuellos blancos. Para Dios solamente existen los humanos, seres humanos sin estatus. Entonces, Jesús es llevado al desierto ¿por quién? ¿Quién lo llevó? Dice que el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Para hacer qué? Tentado. Ahora sí, Dios permite que su Hijo sea tentado. Y yo le pregunto, si Dios le permitió eso a su Hijo, y por eso también Él permite las pruebas en nosotros, pero no hay prueba que nosotros no podamos, oiga bien, superarla, porque Dios dice, hasta aquí llegaste. Y ahora en adelante me toca a mí. Ok, se me va a ir. Fuera. Entonces, mis hermanos, Jesús es llevado al desierto, y leemos en el capítulo 4 de Mateo, seguimos con esta clase. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús lo podría haber hecho. ¿Sí o no? ¿De dónde bajaba el pan en el desierto? Del cielo. ¿Y quién es la roca? ¿No es Cristo? Él está hablando de que convierte una piedra en pan y Él es la roca, que es mucho más fuerte todavía que una piedra. Entonces, Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Y luego el diablo le ofrece los reinos de la tierra. Y él tenía reinos, el diablo. Sí y no. Porque los reinos son de Dios. Pero él los secuestró. Él está ofreciendo algo que robó, pero que el dueño está delante de él. Si alguien le está ofreciendo algo que es suyo, uno que se lo robó, ¿y qué es lo que tú me estás ofreciendo? Eso es mío. Tú lo robaste, eso es mío. ¿Qué tú me puedes ofrecer? Eso es mío. Lo que es mío no me lo ofrezca, porque es mío. ¿De quién es el cielo y la tierra? De Dios. Pero Satanás le está ofreciendo a Jesús eso. Ahora, ¿le interesaba al Señor Jesús eso? Él andaba procurando los reinos de la tierra. ¿Lo quería Jesús eso? ¿Son de él? Lo rechazó, porque a Jesús no le interesa reino terrenal, ni tampoco un reino que durará poco tiempo, porque su reino es que eterno, y yo quiero estar con él porque su reino es eterno. ¿A quién no le gustaría la eternidad? Gloria a Dios. Entonces vemos que Satanás secuestra el planeta y todos los reinos de la tierra, y aquí vemos que le está ofreciendo esto al Señor Jesús. Luego que Jesús pasa la prueba y se va del desierto, ahora vamos a trabajar con la gente. Pero ¿fue preparado, sí o no? Lo preparó el Espíritu Santo Jesús durante 40 días y 40 noches. Lo preparó para enfrentar ¿a quién? Al diablo, al secuestrador. Y nos vamos ahora al capítulo 5 del libro de Mateo. Vamos a ver dónde comenzó Jesús, porque Jesús tenía que haberse ido a la iglesia de una vez al templo. Él es el dueño del templo, Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño. Aquí no hay dueños, el dueño es Él, ¿sí o no? Entonces Jesús no quiere ir al templo y se fue al monte. ¿Y por qué Jesús se fue al monte? ¿Qué estaba pasando en el templo? ¿Quiénes estaban allí? Los secuestradores, los ladrones.
Estaban allí los dueños, los que se hicieron dueños del templo, los que le sacaban beneficio al templo, los que daban la autorización para que se comprara y se vendiera. Ese estaba allí secuestrando el mensaje y secuestrando el templo de Dios. Los escribas y los fariseos eran los dueños del templo. Y yo le pregunto, ¿lo que Jesús tenía que enseñarle a ellos le cuadraba? Lo que Jesús venía a enseñarle a ellos les podría cuadrar, porque ellos tenían su evangelio. Ellos tenían su evangelio. Entonces yo le pregunto, si ellos tenían su evangelio, el evangelio de Cristo era igual al de ellos. ¿Enseñaban ellos la verdad? Entonces Cristo Jesús viene a enfrentarlo porque han estado enseñando mentiras por muchos siglos y ya hay que ponerle un stop a eso. Ya hay que comenzar a descifrar el mensaje de la salvación y de hablar la verdad. Entonces Jesús se fue al monte y leemos en el verso 1 y 2. Al ver la multitud, Jesús subió a un monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y empezó a enseñarles. Y dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está. Los que estaban en el templo, ¿eran pobres o ricos? ¿Qué eran? ¿Y a quién le está predicando Jesús? A los pobres. Pobre económicamente y pobre en espíritu. Porque habían perdido la esperanza. Porque estaban en medio del secuestro. Estaban siendo despojados de todo, tanto por los judíos como por el gobierno romano. Estaban siendo golpeados por los dos lados. Entonces Cristo allí en el Sermón del Monte les dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque venga la persecución, somos hijos ¿de quién? De Dios. Y Él tiene un galardón para nosotros, porque Jesús de inmediato comenzó su ministerio, fue perseguido. Jesús en el monte, había personas ya chivando del sistema religioso y político que ya lo tenían en la mirilla. Y ahí mismo le comenzaron a hacer acusaciones. Y no había llegado el tiempo. Estaba en el monte. Entonces yo le pregunto, ¿están dentro y fuera los secuestradores? Y están vigilándonos y nos están señalando. Pero, ¿y qué importa? ¿Tenemos la verdad? ¿Sí o no? ¿Tenemos la verdad para predicarla? ¿Sí o no? Entonces, no hay manera de que puedan detenernos. No hay manera de que puedan ellos detener el evangelio de la verdad, porque ya Dios eligió su iglesia y es la iglesia adventista del séptimo día. Esta es la iglesia que proclamará el mensaje final de la verdad. Por eso no podemos tener miedo ni echar para atrás un mensaje que ya Dios encargó a nosotros. Es una gran responsabilidad. El tercer mandamiento dice que no nos dará por inocentes. Y punto. De ahí tome usted una reflexión y diga, si no lo tomará por inocente,
estoy en grave problema si no hago lo que Él dice y lo que Él me manda. Vámonos ahora a ver dónde va Jesús luego de bajar del monte, donde ya comenzó su primera enseñanza, porque allí comenzó a enseñar. Vámonos ahora al capítulo 4, verso 1 al 4 de San Juan. Vamos a ver qué sucede allí. Jesús anda ya buscando a quien enseñarle su palabra para que esto camine en las comunidades, en los barrios, en las ciudades, y necesita a la persona ordinaria de ese lugar para que predique el mensaje. Jesús podía haberlo hecho solo con los ángeles, pero nos necesita a nosotros para que seamos testigos de lo que Él quiere. Capítulo 4, verso 1 al 4, libro de San Juan. Dice: Jesús y la samaritana. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que Él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice que tenía que pasar por Samaria. Es decir, Jesús tenía que pasar por un lugar retirado y había que darle la rotonda para llegar allá. ¿Por qué? Podía llegar por un camino más rápido, pero decidió ir por otro camino porque tenía que encontrarse ¿con quién? Con la mujer samaritana, con la gran misionera. No era una mujer común, aunque era prostituta, era una gran misionera, y ya ella estaba en la lista. Ya Dios la tenía en la lista a ella como una gran misionera. Primero porque no tenía miedo, era una mujer decidida. Y cuando Jesús llegó allí donde ella estaba, dice que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Se encontró con la samaritana. Jesús y la samaritana, ellos dos solos, nombre bien apuesto, buen mozo, de gran apariencia, con una prostituta. Y judío para colmo. Pero vuelvo y le digo, Dios no hace acepción de personas, ni tiene estatus. Esa mujer necesitaba ser salvada, pero también se le iba a dar una misión. Cuando Jesús, hablando con ella, le dijo: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Porque Jesús le está diciendo que Él es el agua de vida. Dame de esa agua, le dice ella. Y le dice Jesús que todo el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Y yo lo creo así y digo amén. Entonces vemos que Jesús se identifica y le dice a la samaritana que Él es el Mesías. Ella se sorprende cuando Él le dice que es el Mesías. Y luego, ¿qué hace ella? ¿Va a dónde? ¿A dónde fue? Al pueblo. Se encerró en su casa tranquila. Hermana, ella tenía una misión ya. Ella fue comisionada. Ya ella fue escogida y apartada para llevar un mensaje, para presentar un mensaje a una comunidad que estaba muriendo. Entonces, ella tuvo que hacer ¿qué? Llevar el mensaje y predicarlo en su comunidad y enseñarlo también. Luego, ¿cuántos recibieron a Jesús? Dice que miles de personas recibieron al Maestro. ¿Por vía de quién? De la samaritana. Entonces, Dios tiene su manera de actuar y su manera de hacer las cosas. Nunca despreciemos a nadie, ni hagamos acepción de persona. Ojo, porque Dios, de cualquier yagua sale un alacrán.
En el que usted menos piensa, ese fue elegido. Porque esto no es de cara bonita, esto no es de cuello blanco, no. Esto es que Dios elige y Él escoge y punto. Luego, ¿qué pasa con Jesús? Ahí hubo una sanación espiritual. ¿Sí o no? Pero Jesús también realizó muchos milagros de enfermedad. Jesús comenzó primero haciendo milagros, enseñando, sanando. Miren por donde va el ministerio de Jesús, ¿verdad? Va por los alrededores. Todavía Jesús no ha llegado al templo, a su casa, a su iglesia. Jesús todavía no se ha enfrentado a sus hijos, porque los que estaban ahí eran hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos. Entonces yo le pregunto, ¿eran los judíos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Era un pueblo escogido? ¿Fue un pueblo señalado por Dios, sí o no? Y Jesús fue enviado a ellos específicamente. Enviado a ellos, no a los gentiles. Jesús fue enviado a los judíos. Ahora, ¿lo recibieron? Vamos a ver. Jesús ahora es echado ¿de dónde? ¿De dónde echan a Jesús? Vámonos a Lucas capítulo 4, versos 28 y 29. Lucas 4, pero vamos a leer primero el verso 16. Vamos a ver. Lucas 4, 16 primero. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, ¿cuál era la costumbre de Jesús? ¿Qué día iba Jesús al templo? El domingo. Ese es el pleito. El pleito está en si fue domingo o fue sábado. Y nosotros los religiosos somos los primeros caneros en darle preferencia el domingo y bajarle el pedestal el sábado. Somos los primeros malos, nosotros. Yo no le echo la culpa al mundo afuera. Yo no le echo el mundo a los seculares, yo no le echo la culpa. Los seculares están en su mundo haciendo lo que a ellos les place. Pero los religiosos supuestamente andamos con una Biblia para arriba y para abajo leyéndola, investigándola, escudriñándola. Y sin embargo somos los primeros que le hacemos oposición a Dios. Nosotros los religiosos le hacemos oposición a Dios. Yo no culpo a los seculares. Dios dice, con mi iglesia, con los míos comienzo primero. Con los míos, y los va a sentar ahí. Y el látigo está preparado, no para los de afuera, sino para los de ahí. Y yo estoy preparado para que Dios use el látigo si cometí una falta. Y si no he hecho su voluntad, que me meta fuerte. Mis hermanos, esto es un asunto serio. No podemos tener los dos pies en las dos orillas del río. Imposible. Ni te puedes quedar en el medio de que porque tú sabes bucear y sabes nadar. Mentira, te va a cansar. Te vas a hundir. O te quedas del lado de Dios o te quedas del lado del diablo. De uno de los dos lados tienes que quedarte, pero tienes que tomar la decisión de seguir a Dios según su palabra, según lo que Él nos dice, porque el evangelio está como secuestrado. ¿Y qué nos están enseñando los secuestradores? ¿Qué es lo que le enseñan los secuestradores? Que el domingo es el día de reposo. Eso lo enseñan los secuestradores y quieren que nosotros obedezcamos ese día. Pero tenemos que tener ojos y abrir la mente. Dice Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado
Y hoy el calendario tiene el sábado de sexto día y el domingo lo tiene de séptimo día. Y los adventistas no nos damos cuenta. Yo fui a una empresa que preparó 2000 calendarios, 2500 calendarios de un adventista. Cuando yo fui a la empresa, la muchacha me pasó el calendario, regalado no, era para regalar. Y yo le dije, puede quedarse con su calendario, miraba. No lo quiere, digo, no, ahí hay una falsedad. ¿Cómo que hay una falsedad? ¿Y dónde? Digo yo, ¿usted tiene alguna venda? Permítame quitarse. ¿Cuál es el séptimo día? Me dice el sábado. Digo yo, ahora cuéntelo los días de su calendario. Cuando comenzó a contar ella misma los días de calendario, comenzó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿De qué está el sábado? Dice ella, no, de sexto. Digo, ¿y cuál es el séptimo día? Dice ella, el sábado. Digo, ¿y de qué está el domingo? De séptimo. Digo, ¿y entonces qué pasó ahí? ¿Eso lo van a regalar? Dice ella, sí, porque se mandó a hacer para regalar. Digo, negativo. Digo, ¿a dónde está el dueño de esta empresa? Hable de aquí, digo, es que yo lo quiero ver. Y entré para allá y hablé con él. Y le dije, hermano, mire, si usted entrega eso, usted es un enemigo de Dios y está ayudando al diablo. No, hermano, explíqueme. Digo, yo vea su calendario. Todo el mundo hace así, vea su calendario. Cuando lo miró, eso sí, wow, hermano. Óigame, yo no me había dado cuenta de eso. Digo, ¿por qué usted no se dio cuenta de eso, hermano? Que le están poniendo el domingo de séptimo día. ¿Por qué? Dígame cuál es la razón. Dice, no, hermano, yo sinceramente le digo, mandé a hacer el calendario, yo sé que el séptimo día es el sábado y lo estoy viendo que el domingo está el séptimo día. Digo, ¿no hay un gancho? Dice, claro que sí. ¿No hay una mentira? Dice, sí. Digo, ¿podemos enseñar eso? Dice, no. Digo, entonces devuelva todo eso. Mira, muchacha, ven acá, empaca todo eso y vámonos ahí, que mañana lo llevo a la empresa. ¿Hice bien o mal? Bien. Aclaré algo que era negativo. Hoy en día se está enseñando con los calendarios a la gente a guardar el domingo. Con el calendario, cuando usted le va con la Biblia, hablando del séptimo día, dice, no hay problema. ¿Cuál es el día? El séptimo día, el día del Señor, a Dios, claro que si lo hago aquí. Cuando te presente el calendario, ya tú estás ya frito, está tuya. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, para desmontarle eso a esa persona, óigame, vamos a tener que echar una lucha de toro, de toro, porque ya se acostumbró que el domingo es el séptimo día. Entonces, el Espíritu Santo está para ayudarnos, para ser nuestro guía, y por eso tenemos que dejarnos llevar de Él. No podemos nosotros estarnos guiando de los hombres. ¿Qué dice Jeremías 17:5? Es lo que hace, ¿entiendes? Pero si yo no le hago ver eso a él y me pongo de fresco y le digo, mire, eso está malo, corríjalo que no está bien, él sigue con el error. ¿Por qué sigue con el error, mis hermanos? ¿Por qué? Porque el evangelio está secuestrado. Entonces Jesús viene al templo. Lucas capítulo 4 versos 28 y 29 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. ¿Cómo? A Jesús sacarlo de la iglesia, a Dios, echarlo para afuera, para tirarlo por un precipicio. ¿Y quiénes lo hicieron? Los romanos. La iglesia lo echó fuera a Jesús y le cerró la puerta y le dijo, aquí tú lo predicas, porque lo que tú enseñas no lo cuadra, porque lo que tú dices a nosotros no nos conviene, porque tú viniste a dañar el negocio. Mis hermanos, hay que abrir los ojos. Si es la iglesia
cuantas veces Él quiera. ¿Sí o no? Y el Espíritu Santo es el comandante y tiene la orden de entrar aquí con sus ángeles y también comandar esta iglesia. ¿Quién es que nos da conocimiento? ¿El hombre o Dios? El Espíritu Santo está para ayudarnos, para ser nuestro guía. Y por eso tenemos que dejarnos llevar de Él. No podemos nosotros estarnos guiando de los hombres. ¿Qué dice Jeremías 17:5? ¿Qué es lo que dice? No dice maldito es el hombre que cree y confía en el hombre y se apoya en él. No lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Pedro? Es menester obedecer a Dios antes que a quién. A los hombres. Antes que a los hombres. Entonces, mis hermanos, esta iglesia es de Cristo y Él la compró con su sangre. Esta iglesia Él la compró con su sangre por usted y por mí. Usted y yo tenemos que aceptar que la palabra de Dios, tal como Él quiere que se predique, tiene que ser enseñada en su templo. Pero a Jesús no le dieron la oportunidad. A Jesús lo sacaron del templo cuando vino a hablar una verdad, cuando predicó una verdad, cuando le señaló el problema que había en la iglesia. Porque después de eso, nos vamos ahora al capítulo, Mateo capítulo 10, 1. Capítulo 10, verso 1 de Mateo. Vamos a ver qué hizo Jesús después que lo echaron de la iglesia. Después que lo expulsaron. 10:1 de Mateo. Aquí dice así: los 12 apóstoles. Sigue Jesús contando con los de adentro. ¿A quién le buscó Jesús? A los que estaban donde, afuera, pescadores, campesinos, personas, obreros. Buscó a los de afuera, porque los de adentro no estaban dispuestos a recibir la verdad, porque no estaban dispuestos a predicar la verdad, porque estaban en componenda, porque tenían su negocio, y por esa razón Jesús tuvo que buscar a los de afuera para que vinieran a formar parte de su ministerio, cuando Jesús podía haber hecho su ministerio con los de adentro. No lo pudo hacer así, porque no lo recibieron, porque el evangelio adentro estaba secuestrado y Jesús tuvo que buscar a los de afuera. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que Dios hace su obra tanto con nosotros como los que están allá. Dios tiene un pueblo allá afuera. Dice que fue. Entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder de echar demonios, sanar toda enfermedad y toda deficiencia. Y aquí nombró a los 12 apóstoles. Pero dice que le dio poder. Cuando Cristo da poder, usted puede salir a la calle sin problema, porque usted lleva el poder del Espíritu Santo. Luego que Jesús forma entonces el ministerio de los 12 apóstoles, hay algo que sucede aquí. Y es que Jesús tiene que enseñarle fuera de la iglesia a los discípulos lo que iban a predicar. ¿Qué iban a predicar ellos? Pero tuvo que hacerlo fuera de la iglesia. Tuvo que irse a los lugares apartados y le enseñó en parábolas. Los discípulos fueron enseñados en parábolas porque Jesús quería que ellos aprendieran las cosas verdaderas. La parábola era para que los judíos no lo entendieran, pero sí los discípulos iban a entenderla. ¿Entienden? Porque tenía una doble aplicación. Entonces Jesús tiene que enseñarle a los discípulos en parábolas y tiene que enseñarles fuera de la iglesia a ellos sobre su ministerio y lo que había que hacer y predicar. Él lo instruyó, Él lo capacitó y le dio la oportunidad de que predicaran este evangelio que hoy estamos predicando aquí. Este evangelio viene del cielo y Dios lo envió para que lo enseñemos. Vámonos al libro de Mateo capítulo 13, verso 18. Jesús predica sobre la cizaña. Mateo capítulo 13, verso 18 dice:
Oíd la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al acto la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, antes es de poca duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida tropieza. Por eso tenemos que decir que Dios, cuando enseña su palabra, usted tiene que atencionarla. Porque si usted no atenciona la palabra de Dios, va a caer en medio del camino. Y usted sabe lo que viene. Vienen los problemas y las adversidades, y vienen las grandes tribulaciones, porque no estábamos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Vamos a ver ahora en Mateo 22, capítulo 22, verso 17 al 22. Vamos a ver qué sucede con Jesús, que sigue todavía empeñado en que el evangelio salga del secuestro, pero ya tiene que enfrentar directamente al sistema romano. Pero ¿a través de quién enfrenta Jesús el sistema romano? A través de los dirigentes. Los dirigentes de la iglesia son los que llevan a Jesús ante la corte romana, ante los gobiernos, ante los gobernadores, ante la justicia romana. Quien lleva a Jesús allí no es el imperio romano, sino la misma iglesia. Leemos en el capítulo 22, verso 17. Verso 17 dice así: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es correcto dar tributo a César o no? Los secuestradores quieren enganchar a Jesús con una idea política. El gancho es que si tú dices que no paguemos impuestos, entonces vamos a tener problemas, porque entonces ya tú vas a ser un agitador del gobierno romano y te vamos a acusar de que tú no quieres que se pague el impuesto. Entonces, este gancho, Jesús claramente pues nos responde: mostradme una moneda. ¿De quién es la imagen que hay en esa moneda? Le dijeron: de César. ¿Qué le dijo Jesús? Pues dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Separó iglesia y Estado. ¿Sí o no? Separó la iglesia del Estado. Y por eso el Señor Jesús es enfático de que la iglesia no puede estar unida con el gobierno. Y hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Está la iglesia en matrimonio con el Estado? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama la alianza? La alianza que se está anunciando con bombos y platillos y que está encabezada por Roma. ¿Cómo se llama esa alianza a la que nos están invitando y llamándonos? ¿Cómo se llama? El ecumenismo que llevará a la ley dominicana. ¿Entienden? Hay una unión entre los gobiernos y la iglesia para decretar la ley dominical. Eso se llama ecumenismo, iglesia y Estado en matrimonio. Y no nos estamos dando cuenta y creemos que el mensaje, que lo que nos están enseñando que el ecumenismo es bueno, porque todos andamos buscando el mismo Dios. ¡Qué error, mis hermanos! ¡Grave error! Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieren dejar fuera qué día en el ecumenismo? Y nosotros no estamos haciendo cómplices de eso. Pero Dios dice que el chucho está preparado para nosotros, porque Él no nos dará por inocente. Mis hermanos, aquí hay que abrir los ojos. Esa
unidad en el ecumenismo es una falsedad encabezada por la Iglesia Católica Apostólica Romana y liderada por el Papa, que va a las naciones a vender, a proponer el ecumenismo, uniendo la Iglesia con el Estado. Y tenemos que abrir los ojos. Por eso tenemos nosotros que aprender. ¿Por qué? Porque este mensaje es un mensaje de Dios. Yo no vengo aquí a hablar por mi cuenta. Yo vengo a hablar lo que el Señor pone en mis labios para que Él me use como su vasija, porque no soy vasija de hombres, sino de Dios. Y digo amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se conozca la verdad. Esto no es un evangelio para que andemos nosotros usándolo como si fuera un pretexto, solamente para entretenernos. No, mis hermanos. Esto es un evangelio de vida o muerte. O usted se compromete con la eternidad, o se va del lado de la muerte eterna. Una de dos. Pero tenemos que ser responsables. Jesús fue también secuestrado por la iglesia y se le llevó a la cruz del Calvario. ¿Y quiénes lo llevaron a la cruz del Calvario? ¿El gobierno civil romano o lo llevó la misma iglesia? ¿Quiénes crucificaron a Cristo? ¿Quiénes lo crucificaron? ¿Los romanos o la iglesia? La iglesia judía, los judíos. Levante la mano uno que pueda decirme quién lo secuestró y quién lo condenó a Jesús. La iglesia. Hermanos, esto es un asunto serio. Hoy en día, como el evangelio sigue secuestrado, todavía la iglesia va camino ¿a qué? A la destrucción, y seguimos con ese camino. Si no despertamos, si no salimos a tierra firme y nos apoyamos en la roca eterna que es Cristo Jesús, vamos para el abismo así como cayó Satanás. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que saber de qué lado estamos. Tenemos que defender el sábado. Tenemos que predicar la palabra de Dios y el mensaje de los tres ángeles. Este es el mensaje que Dios quiere que se predique en todas sus iglesias. Porque esta iglesia Él eligió para eso. Mis hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros estemos atentos a lo que está sucediendo y que este mensaje lo llevemos a los que están allá afuera muriendo por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero no nos va a dar por inocentes. No nos va a dar por inocentes. Dios sabe que nos ha dado conocimiento para que prediquemos su palabra. Yo espero, mis hermanos, que reflexionemos en este mensaje y que entendamos que tenemos que conocer cuáles son las artimañas del enemigo y cómo nos está arrastrando al abismo y no nos estamos dando cuenta. Tenemos que obedecer a Dios antes que a quién, antes que a los hombres. Por eso, mis hermanos, yo les exhorto a que a cada día busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Y que tengamos un compromiso con Dios. Y que hagamos un compromiso personal. Yo particularmente no tengo compromiso con hombres. Y aunque la iglesia tiene sus dirigentes, no tengo compromiso con hombres. Mi compromiso es con Cristo Jesús, con el que derramó su sangre por mí. Ese que murió allí de manera inocente, cruel y bárbara, y que no merecía morir sino yo. Por eso, mis hermanos, yo les digo a ustedes que el ministerio que nosotros manejamos en la cárcel es un ministerio de fuego. De fuego. Allí no se puede llevar lechita. Allí no se le puede dar leche y biberón a los presos. Lamentablemente, las mentes que caen ahí presas son mentes que ya tienen mucho dominio de la vida. Y si le voy con fantasía, me sacan de ahí. Hay que hablarle, oiga bien, directo.
decimos, sin pelo en la lengua. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no sé qué día le dan a ese preso la libertad y quizás no me dio tiempo.